Hey, ¿qué tal mis tigres? Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video muy interesante sobre 5 combatientes que debes comprar si lo que te interesa es subir solo en clasificatorias. Ok, para iniciar aquí tenemos al poderoso rey mono Sun. Sun es un combatiente muy bueno, la verdad, el cual puedes llevar tanto de side o jungla. Pero en mi opinión creo que le favorece más el side, ya que con sus habilidades de clones te puede derribar muy fácilmente las torres enemigas. La pasiva de este héroe se llama Dios Simio, la cual hace que la defensa de los enemigos se reduzca cuando reciban daño de Sun o sus clones. También los ataques de los clones recuperarán HP de Sun cada vez que estos estén atacando a sus enemigos. Su primera habilidad, llamada Variedad Sin Fin, la cual está ligada a su segunda, con esta Sun arroja su bastón a un área designada, infligiendo daño, y al mismo tiempo este se transforma en un clon que atacará a los enemigos. La segunda habilidad, la cual se llama Intercambio Rápido, con esta Sun arroja su bastón para hacer un pequeño parpadeo y al mismo tiempo dejará un clon atrás, el cual atacará siempre a los enemigos. Con su tercera habilidad, llamada Movimiento Instantáneo, esta es una de las habilidades más interesantes de Sun, la cual hace que todos sus clones o él ataquen al mismo tiempo a un solo objetivo, infligiendo un alto daño a OE. Muy bien, ahora pasamos a su ulti, la cual se llama Técnica de Clones. Con esta Sun invoca un clon que hereda todos sus atributos, o sea, un segundo Sun, en pocas palabras, que será un poquito más fuerte que los otros clones normales. Este héroe siempre se lleva con emblemas de asesino combatientes y rara vez a veces se ve en el campo de batalla con emblemas de tanque. Uno de los mejores equipamientos que le puede equipar a este héroe es este que te dejo aquí en pantalla. Ok, para continuar, el siguiente héroe de la lista viene siendo el poderoso y amado hombre lobo Roger. Roger, la verdad, le está partiendo muy duro en el meta después del último buff que recibió de parte de Montón. Aparte de ser un combatiente, también es un buen tirador. Ok, ahora pasamos con la pasiva de este héroe, la cual se llama Maldición de la Luna Llena. Esta consiste en que Roger, en su forma humana, el ataque básico siempre va a ralentizar a los enemigos en un 10%. Y en su forma de lobo, su ataque básico inflige un daño adicional en función a la pérdida de HP de los enemigos. Ok, ahora pasamos a su primera habilidad, llamada Abran Fuego. Esta consiste en que Roger dispara 2 veces. El primer disparo lanza una red que ralentiza a los enemigos en un 80% durante 1.5 segundos. El segundo disparo lo que hace es que reduce la defensa en un 10 durante 5 segundos. La segunda habilidad de Roger se llama Pasos de Cazador. Esta consiste en que aumenta la velocidad de movimiento en un 40% a nuestro querido Roger durante 2.5 segundos. Muy bien, ahora pasamos a su tercera habilidad, la cual se llama Transformación de Lobo. Esta dice que Roger se lanza hacia adelante y se convierte en lobo, que inflige daño y ralentiza a los enemigos en el momento. También esta te aumenta la defensa física y mágica en 20 y la velocidad de movimiento en un 25%. Un dato interesante sobre este héroe es que las habilidades 1 y 2 siempre cambian cada vez que este se transforma en hombre lobo. La primera viene siendo Salto de Licántropo. Esta dice que Roger salta hacia el objetivo, infligiendo daño a los enemigos cercanos. Mientras tanto, no recibirá ningún daño de los enemigos. También esta creo que inflige daño en cadena a todos los enemigos que se encuentren cercanos. La segunda lo que hace es que aumenta la velocidad de ataque. Esta se llama Aullido de Sed de Sangre. Ahora bien, el rol más importante que cumple Roger es el rol de jungla, ya que lo puedes llevar con emblemas de asesino y con este equipamiento que te estaré poniendo aquí en breve. Ahora amigos, el siguiente combatiente que sigue es el boxeador más perrón de Mobile Legends. Así es amigos, estoy hablando de Paquito. Paquito es uno de los mejores héroes que ha sacado Mobile Legends, tanto así que desde que salió Montón no se cansa de meterle nerf. Aún así sigue estando rotísimo en unas buenas manos, amigos. Ok amigos, ahora pasamos con su primera habilidad, la cual se llama Puño Pesado Izquierdo. Con esta, Paquito lanza un fuerte golpe que otorga un escudo al golpear a un enemigo. Con su pasiva llena, el daño de la habilidad aumenta muchísimo y el escudo también. Ahora pasamos a su segunda habilidad, la cual se llama Jab. Con esta, Paquito parpadea lanzando un golpe explosivo de daño. Con la pasiva llena lo que hace es que triplica el daño de esta habilidad. No, triplica no, me equivoqué, perdón, sino que lo duplica el daño. Ahora pasamos a su ulti, la cual se llama Golpe Co. Con esta, Paquito empuja hacia atrás al enemigo, haciéndole mucho daño.
Con su pasiva llena, la ulti se mejora mucho, haciendo mucho daño y derribando a los enemigos en el aire. Este héroe mayormente se utiliza en la línea de experiencia con los emblemas de asesino o combatiente. En mi opinión siempre lo utilizo con emblemas de asesino y la velocidad máximo, ya que me da mucha velocidad de movimiento cuando la pasiva se activa al final, que te aumenta la velocidad. Aquí te voy a dejar la mejor build que me ha funcionado siempre con este héroe. El siguiente héroe viene siendo el Cyborg de fuego Ezreal, así es amigos. Hubo un tiempo en que Ezreal estuvo un poquito olvidado, ya que no tenía gran resistencia y por lo tanto era muy fácil de eliminar, cosa que cambió después del último buff que recibió. Ok, la pasiva de este héroe se llama Armadura Firaga. Esta armadura hereda el HP máximo de Ezreal y puede absorber todo el daño cuando está activa. Esta armadura se regenera con unos pequeños suministros que salen de los enemigos al ser quemados por sus habilidades. Ahora pasamos a la primera habilidad, la cual se llama Misiles de Fuego. Esta, al ser activada, inflige daño continuo a los enemigos, activando una marca de temperatura, la cual, si se llega a llenar, el daño de esta vendrá a ser de daño verdadero. La segunda habilidad de Ezreal se llama Estacas de Fuego. Ezreal dispara estacas de fuego hacia adelante que pueden hacer retroceder a los enemigos y recoger suministros de Firaga. Ahora pasamos a su ulti, que se llama Última Locura. Vaya nombre más chingón, Ezreal carga hacia adelante disparando fuego alrededor. Destruye su armadura Firaga e inflige daño a los enemigos cercanos después de un periodo de tiempo. También esta habilidad creo que hace un 15% de daño verdadero a todos los enemigos que se encuentran en su área de explosión. Este héroe mayormente se lleva la línea de experiencia y con emblema de combatiente. Esta es una de las mejores builds que siempre me funciona. Ok mis amigos, y para finalizar este gran video, el último héroe de esta lista viene siendo el gran combatiente de daño mágico Phoveus. La verdad es que este muchacho es un poquito difícil de utilizar, ya que no todos saben cómo acertar bien su segunda habilidad para activar la pasiva de su ulti. Pero de una cosa sí estoy seguro, mis amigos, y es que este héroe, estando en unas buenas manos, puede llegar a ser el terror de los enemigos que utilizan habilidades de parpadeo en el campo de batalla. Para empezar, lo primero que vamos a mencionar de este héroe es su gran pasiva, que se llama Intuición Demoníaca. Esta dice que siempre que un héroe usa habilidades de parpadeo o de carga, el tiempo de sus habilidades se va a reducir durante un segundo. Ok, ahora seguimos con su primera habilidad, la cual se llama Terror Maléfico. Phoveus rompe el suelo para infligir daño a los enemigos. Cuando golpea a un héroe enemigo con esta habilidad, obtiene un escudo y un aumento de velocidad de movimiento. Cuando un héroe enemigo, Creep o el propio Phoveus lo toca, se propaga una vez más para infligir daño nuevamente. Ok, ahora su segunda habilidad, la cual se llama Ojo de Astaroth. Esta dice que Phoveus invoca el Ojo de Astaroth en un área determinada. Tras un breve retardo, empieza a encogerse y atraer hacia su centro a todos los enemigos que se encuentran sobre él, infligiéndoles daño mágico. Ahora seguimos con su ulti, la cual se llama Fuerza Demoníaca. Esta dice que siempre que un enemigo usa habilidades de parpadeo o de carga, Phoveus puede parpadear rápidamente a su ubicación para acertarle un golpe feroz y ganar escudo. Puede usarse varias veces dentro de 12 segundos si se cumplen las condiciones de lanzamiento. Este héroe casi siempre se lleva a la línea de experiencia con emblema de mago y hechizo tiro de fuego, que es el que mejor le funciona, ya que si usas el tiro de fuego cerca de un enemigo, esta activará la pasiva de su ulti para ser usada nuevamente. Y para finalizar, aquí les dejo la mejor build que me funciona con este héroe, amigos. Ok mis amigos, espero que hayan disfrutado del video y les sea de muchas ayudas a los que están empezando en este gran juego, la verdad. Nada hermano, espero que la pases bien, que le des like al video, que te suscribas, que realmente eso me ayudaría mucho, ya que eso me dará inspiración para seguir creando contenido que la verdad no es tan fácil como se cree. Y nada amigo, chao.